Cada ministro, cada pastor tiene la responsabilidad delante de Dios. Eso procuré explicárselo a las hermanas, que más allá de todas las proclamas, todas las declaraciones, todo lo que en lo que algunos ministerios entran, es muy específico, es muy particular para el pueblo que pastorea. Pero cada ministro, al estilo de Moisés, y esto lo digo también desde la perspectiva sacerdotal familiar paterna, cada sacerdote tiene la responsabilidad delante de Dios de subir al monte a traer la tabla de los mandamientos, es decir, las instrucciones específicas para el pueblo que a cada uno le corresponde pastorear. Estoy hablando también acá de la necesidad imperativa de cada uno de nosotros, varones, sacerdotes de Dios, de estar constantemente también subiendo al monte a buscar las instrucciones específicas de Dios para mi hogar. Entonces, en la línea de lo que es ministerial, el Señor de meses atrás, más o menos como un mes, mes y medio, empezó a inquietar mi corazón. Aquellos hermanos que por algún tiempo han caminado en casa, que han estado acá con nosotros congregándose, sabrán que los tiempos dispensacionales a casa, a Fortaleza de Sion específicamente, nos empieza el Señor a inquietar el corazón y el espíritu regularmente entre los meses de octubre, noviembre, y el Señor empieza a hablar con respecto a esos cambios dispensacionales, que son aquellos cambios en los cuales cada uno de nosotros, como familia, como iglesia, como congregación, tenemos que entrar. Dice la Biblia que el Señor es el dueño de las dispensaciones y de los tiempos. Entonces, platicando con el Señor en esa inquietud, ya de un tiempo atrás venía platicando con algunos hermanos que son cercanos, ¿verdad? Ayudas ministeriales acá, sobre cómo el Señor empezaba a mover y a inquietar y a mover las atmósferas espirituales, que de alguna manera terminaron aterrizando en lo que para nuestra casa, para nuestra iglesia, Fortaleza de Sion, el Señor anhela y de alguna manera desea. Es un poco contraproducente, amado hermano, y es donde yo necesito el entendimiento de cada uno de nosotros, porque la iglesia en general, estoy hablando de la iglesia de Cristo global, se ha entrado en algunas dispensaciones, amados hermanos, que definitivamente consideramos o considero como pastor. Muchas de ellas están a tiempo de ocurrencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros examinamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que los eventos que en la actualidad están aconteciendo realmente se apegan al contexto de lo que nosotros como iglesia de Cristo hemos de alguna manera esperado, ¿verdad? Situaciones en la línea de lo espiritual que se están marcando, que van directamente ligadas a lo que nosotros conocemos como la segunda venida del Señor Jesús. Escatológicamente hablando, pues hemos enseñado en algunos momentos la línea de la escatología, y vemos que realmente las piezas, por así llamarlo, las piezas del ajedrez celestial, por así llamarlo, ¿verdad? Es por entendimiento nada más, todas están colocadas. Es decir, ya no hay más palabras por cumplirse. Es decir, ya el escenario escatológico está de alguna manera establecido para que cuando se dé ese abrir y cerrar de ojos, nuestro amado Señor Jesucristo haya venido por la iglesia, por la novia, que dice que es una iglesia pura y sin mancha. Entonces entendemos esa parte de que los tiempos son finales, que la escatología, el estudio del final de los tiempos, nos muestra que los eventos escatológicos han sido sentados. Es decir, es cuestión de tiempo. En cualquier momento nuestro amado Señor podría decidir y determinar venir, porque todo lo que la palabra de Dios nos mostraba que habrían de ser piezas que se colocarían en tiempo y forma, ya están hoy
en esta dispensación definitivamente activas. No quiero entrar en esa parte de la enseñanza, pero sí es interesante cómo mucho ministro o mucho pastor, bueno, habrá que examinar si realmente el calificativo de pastor aplica como tal o ministerio primario, que de alguna manera observamos lleva al pueblo directamente a una contraposición de lo que realmente la iglesia de Cristo debiese de estar preocupada y ocupada. Pues sabiendo que el tiempo se acerca, que el tiempo es corto, que el tiempo ha venido a nosotros, yo creo que lo menos que cada uno de nosotros al momento, Lidia, por ejemplo, tú que venías de México para Guatemala, te tuviste que preparar con anticipación porque sabías que tendrían que salir de viaje y estar hoy acá. Les bendecimos. Es decir, siempre hay una preparación previo a una salida. Cuando usted va a la playa, va al puerto, va a donde le guste viajar, se prepara por lo menos con una tarde, con un día, algunas hermanas con una semana, ¿verdad? Con un mes, la emoción. Pero hacia donde quiero viajar es que previo a un evento que realmente es importante para nosotros, hay un tiempo de preparación. Sin embargo, observamos a lo largo, amado hermano, de los diferentes aconteceres en la línea evangélica cristiana, cómo de alguna manera el pueblo hoy está más preocupado en la provisión material terrena que en la preparación celestial eterna. Y es importante traer algunas acotaciones en este momento a nuestro conocimiento. Por ejemplo, tú sabes que tú y yo somos espíritus eternos. Es decir, nosotros venimos y de la misma manera que el Señor Jesús tabernaculizó en un cuerpo corpóreo, nosotros siendo espíritus eternos también hemos venido y hemos sido colocados dentro de vasijas conocidas corpóreamente como tú lo eres. Pero en esa línea de entendimiento, amado hermano, tenemos que saber que si el tiempo está corto y la venida del Cristo de la gloria está cercana, aquellos que anhelamos irnos con Él genuinamente, creo que lo más prudente y basado en el escrito es la preparación con tiempo. ¿Para qué? Para garantizarnos que el día y la hora en la cual el Señor venga, nosotros estemos listos para salir. Qué triste, ¿verdad? Yo recuerdo siempre con mis benditas historias de niño, ¿verdad? Cuando perdí aquella famosa clase que algún día le conté, la noticia de que pues evidentemente iba a tener que cumplir con el castigo de los 3 meses, ¿se recuerda? Casuísticamente, y me acuerdo, mire, tan vívido como que hubiera sido ayer. Eso fue un día domingo. Fíjese hasta dónde viajo, tenía que 9, 10 años. Porque precisamente ese día toda la familia salía de viaje para la antigua Guatemala. Y la idea era de que me pasaran la plana de la lección verbalmente, mi amado padre, para poderme ir con ellos. Lo triste fue que pues evidentemente a la sala, ¿verdad? Vamos a pasarte la lección como todos los padres hacemos con nuestros niños. Y pues, gloria a Dios, toda la respondió. Dije yo, feliz, me voy para la antigua. ¿Qué, hermano? Me fui a cambiar, me fui a preparar, y cuando bajé ya se habían ido. Todavía peor, hermano, a llorar otro montón, ¿verdad? Porque tanto prepararme, tanto estudiar, tanto dar la lección, para que cuando entregara la lección correctamente, sencillamente los que tenían que llevarme ya se habían ido. Entonces va a ser triste, amado hermano, ver la venida del Cristo de la gloria y no haber sido preparados para ese evento. La iglesia de Cristo, mucha de la iglesia, tal vez no toda, pero sí una muy buena porción, está más ocupada y preocupada con sus celebraciones de fin de año. Está más preocupada y ocupada, amado hermano, en cosas que corresponden a lo terreno. El pueblo está expectante de un Dios que pues debiera de ser un Dios de provisión, que de hecho sí lo es,
pero mucho pueblo lo busca como una alternativa de toca de puerta, donde realmente el corazón no ha sido rendido delante de Él. A mi criterio personal y pastoral, hablando con el Señor, le decía: Señor, si tú ya vienes, la iglesia tiene que estar lista, la iglesia tiene que estar preparada, porque aquella iglesia que esté, bueno, a la misma enseñanza de las 10 vírgenes, las que le esperan genuinamente están preparadas en todo el sentido de la palabra. Otras medio dormidas, sin aceite. Imagínense qué condición paupérrima espiritualmente podría determinarse en un pueblo que hoy está más expectante de cuánto Dios le puede dar en milagros. Un pueblo que está más expectante en cuánto puede obtener de Dios en sanidades. De un pueblo que busca al Señor únicamente con el propósito de sacar algo a cambio. Entonces el tiempo es final. Y definitivamente mi concepción particular y basado en lo que el Señor me ha indicado al corazón, personalmente creo que la iglesia en esta dispensación de tiempo debiésemos de estar más preocupados en nuestra preparación de ida. ¿Me entiende? Que a diferencia de un viaje natural terreno, uno prepara maletas, echa ropa, ¿verdad?, para poder salir de viaje. Mientras que usted y yo lo que tenemos que hacer para irnos en ese viaje celestial es despojarnos y desvestirnos de todas aquellas prendas que definitivamente no nos van a ser de utilidad, lo que conocemos nosotros en algunos momentos como el exceso de equipaje. Entonces, platicando con el Señor, el Padre de la Gloria me empezó a dar escrituras y me empezó a hablar de esta dispensación en la cual como casa, como iglesia, quiero ser enfático, esto es para nosotros como casa, como iglesia. Y empezó el Señor a hablarme acerca de la dimensión de la santidad. Fíjese, amado hermano, de hecho el logotipo acá en la parte de atrás ha sido cambiado. Habíamos venido caminando a lo largo de este año 2025 pidiendo la llenura del Señor, la guianza del Señor. El Padre da instrucción y me dice: Byron, tenemos que entrar, y esta es una instrucción para la casa. Vamos a entrar en una nueva dispensación de purificación y de limpieza en medio de casa. Algo que tú deberás de comprender como la voluntad de Dios sobre tu vida en la dimensión y en la línea de lo que es la santificación. ¿Por qué? Porque Primera de Tesalonicenses nos muestra a nosotros que la voluntad de Dios, mire lo que dice acá, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esta es la voluntad de Dios para la iglesia de Cristo, la santificación. Dice acá que os apartéis. Cuando Pablo el apóstol habla en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, no deja absolutamente ninguna duda y no deja ninguna interpretación personal, donde deja claro y conciso. Este versículo se apega mucho al versículo bíblico que nosotros conocemos, que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la iglesia que verdaderamente está esperando el advenimiento de Cristo tiene que estar preparada para dicho advenimiento. Hemos aprendido a la luz de la palabra durante muchos años que la iglesia de Cristo no es la que se va con Él, sino que se va la novia. La novia, amado hermano, es la porción de la iglesia que se ha sahumado, que se ha perfeccionado, que se ha preparado, que se ha limpiado. Es decir, que ha buscado la voluntad explícita de Dios. Tú tienes que saber que la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida es la santificación. Y la voluntad de Dios es un mandamiento, es una ordenanza. Es decir, eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Que la iglesia esté preparada y que todos sus hijos, amados hermanos, caminemos en la dimensión de la santificación, que hoy quiero explicarte un poco acerca de ello. ¿Por qué? Porque si la voluntad de Dios es nuestra santificación,
quiere decir que aquel que no cumpla su voluntad difícilmente va a poderle ver a Él. De ahí es que personalmente yo considero como pastor que la dispensación de tiempo en la cual la iglesia de Cristo general debiera de estar metida, debiera de ser en una dimensión más allá de lo natural terreno, de las celebraciones terrenas, buscando la línea de la santificación. Es decir, que cuando la Biblia habla acerca de santificación en Primera de Tesalonicenses 4:3, Kenny, dice que la voluntad de Él para toda su iglesia es esa. Es decir, no es optativo, no está reservado solo para una porción. Ese es el requerimiento de Dios a cada uno de nosotros. Dile al hermano que está a la par: sin santidad no vas a ver a Dios. Pero díselo de veras: sin santidad no vas a ver a Dios. De ahí es que la iglesia que se prepara para la venida de Cristo debiera de estar metida en una dimensión de santificación para poder alcanzar la dimensión. ¿Por qué? Porque al día de hoy mucha iglesia brega con el nombre de Cristo. Pero ahorita vamos a entender esta parte mejor, porque ya me estoy emocionando. Mire pues, la santidad es una especie de hilo dorado, le puse yo acá, que a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, amado hermano, era algo requerido de parte de Dios. Tú deberás de saber que en el Antiguo Testamento Israel vivía rodeado de culturas corruptas. Él vivía rodeado, amado hermano, de idolatría. Vivía rodeado de idolatría sexual. Es más, cuando Moisés desciende del monte y lo que encuentra abajo son sonidos como de fiesta, pero lo que había en medio de ellos eran bacanales que habían sido importados desde Egipto. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros vemos que los sacrificios humanos, las prácticas espirituales oscuras, era algo muy prolífero, algo muy similar a lo que hoy vivimos en el entorno. De ahí es que nosotros tenemos que entender, número uno, que desde Génesis hasta Apocalipsis el Señor nos habla de la santificación, y que de alguna manera esa línea de santificación, de apartamiento de Dios, era lo que daba realmente un testimonio vivo de que el pueblo era de Dios. De ahí es que entendemos que muchos los llamados, pocos los escogidos. Dice la Biblia, aún en menor cantidad el número de los fieles. Entonces la santidad era una señal, viajando desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, que de alguna manera caracterizaba. La santificación es la línea que caracteriza al verdadero pueblo de Dios. Es decir, amado hermano, en un mundo donde todos los demás están contaminados y están yendo en pos de sus dioses, el Señor anhela que haya un pueblo, que haya una estirpe que se aparte y busque exclusivamente el rostro de Dios. En el Nuevo Testamento, Cristo Jesús revela la dimensión de la santidad. Esto lo quiero explicar. La santidad deja de ser nada más un requerimiento de parte de Dios, como se mostraba antiguo testamentariamente, y ya en el Nuevo Testamento la santidad se vuelve una dimensión de relación, transformación y obediencia. Cristo Jesús, cuando vino a romper muchos patrones, y uno de ellos es: ya no hay más acometimiento a la ley en Levítico, sino que a partir de mi venida, esto es por obediencia y por una relación íntima conmigo. Cristo Jesús hablando. Es decir, impulsada por amor. Esto es lo que empezamos en ministración. Si usted se da cuenta, el domingo pasado, cuando desinstalamos la ley del diezmo en casa e instalamos la honra de traer lo que cada uno tiene en su corazón delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Cristo Jesús vino a tabernaculizar en medio de nosotros, todo lo que era obligación legal,
a partir de su venida se constituye en algo que tú y yo llevamos por obediencia y por amor. Entiéndase la dimensión de la honra. No sé si me estoy dando a entender. Ok, avanzando en esta línea, tenemos que entender que existen tres palabras que tenemos que aprender hoy a identificar y ver cómo esto nos lleva a nosotros a una dimensión superlativa espiritualmente hablando. Dios nos declara santos. Ahorita se la voy a explicar con escritura. Es decir, que la declaración de ser santo es algo que corresponde a la línea de la identidad. Ahorita se lo voy a explicar. Cuando Dios nos santifica, es parte del proceso del cual todo hijo de Dios, que no pasa de un día para otro, vale la pena hacer notar. Y otra de las dimensiones, por eso le coloqué arriba santo, santificar y santificado. ¿Por qué? Porque ser santo es una declaración de identidad que Dios nos da. Ahí tú no haces ningún esfuerzo. Déjame, ahorita te voy a explicar. En la línea de la santificación, eso es un proceso que se debe de llevar diariamente. Y cuando Dios nos habla de ser santificados, nos está hablando de la dimensión de un resultado de ser santificados porque hemos sido declarados santos en Cristo Jesús. Ahorita le voy a explicar un poquito más detenidamente. Ahora, el ser santo, el caminar por la línea de la santificación y llegar a la dimensión de ser santificado es algo que no va a pasar en la vida de nadie que primeramente no haya recibido a Jesús en su corazón, y que el nacimiento de los parácletos, el nacimiento del parto gemelar, que alguna vez lo hemos estudiado ya en doctrina, por eso es importante que tú recibas doctrina. Vemos que sin el nacimiento de los parácletos, todo esto que te hablo arriba no se puede dar. Entonces, nada de esto pasa si no he recibido a Jesús en mi corazón. Y número dos, si tengo al Espíritu Santo también en mi vida. Y eso viene al momento del nacimiento. Cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, nace simultáneamente también internamente en el corazón del ser humano lo que conocemos nosotros como el parto gemelar. El Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo en mí, que es lo que me da de alguna manera la fortaleza de poder ser transformado en Cristo Jesús. Déjeme le explico un poquito más. Cuando la Biblia habla acerca de santo, porque son tres palabras que muchas veces tendemos a equivocar, pero para entrar en esta nueva dispensación en la cual el Espíritu Santo nos conduce como casa, como iglesia, que es la línea de la santificación, es importante entender por dónde el Señor nos va a llevar y poder comprender de alguna manera lo que Dios nos está queriendo enseñar. Entonces, cuando la Biblia habla de santo, tome nota ahí, santo es una identidad, no es una condición, no es un estado. Muchas veces lo confundimos. Ese hermano se cree que es santo, es que sí es santo. Mira a su hermano que está a la par, por favor. Su hermano que está a la par sí es santo. A veces pensamos que es santo pues porque se porta bien, porque es un hermano de testimonio, porque es un hermano de mucha oración, de mucha palabra, es un hermano que wow, su caminar, el hermano ha de ser santo. Pero cuando nosotros examinamos la Biblia en la dimensión de esto, de lo que es ser santo, tome la primera parte. La palabra santo acá es la palabra kadosh. El numeral aquí está, en Hebreos 69:44. Pero mire qué quiere decir santo. Santo quiere decir separado, distinto, consagrado. Santo es que te ponen aparte con un propósito eterno en Dios. Esa palabra santo nosotros la identificamos en el Antiguo Testamento por la palabra kadosh.
Esa misma palabra santo es traducida en griego por la palabra agios. Mire lo que significa según griego. La primera palabra es en hebreo, esta segunda es en griego, Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra que traduce santo en el Nuevo Testamento en griego es la palabra agios, que quiere decir puro, limpio, consagrado. Se repite también y dice, mire que acá, que pertenece exclusivamente a Dios. Y mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, que usted es nación santa. Quiere decir que usted, en el calificativo de santo, la iglesia completa lo cumple, la línea de ser santo. ¿Por qué? Porque ser santo es una identidad que Dios da como consecuencia de recibirla en el corazón. Entonces, ser santo, por favor tomen nota de esto, no significa ser perfecto. Es aquí donde tenemos que empezar a cambiar un poco el sentido del entendimiento para poder llegar a un resultado correcto. Ser santo no significa ser perfecto, según las palabras en el original. Ser santo, según la palabra de Dios, es única y exclusivamente decir: soy propiedad privada del Señor. Y eso sucede cuando yo recibo a Cristo Jesús en mi corazón, porque dice la Biblia que Él ha pagado precio de sangre en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros venimos y recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, declaramos verbalmente que Él es nuestro dueño. Es más, hemos entendido en la dimensión de lo que significa ser siervo, que aquel que viene a Cristo Jesús se constituye en un doulos, por amor, esclavo por amor. Entonces, aún con defectos, aún con luchas, aún con mañas, aún con problemas, aún con procesos o situaciones atravesándose a lo largo de la vida, el Señor te dice: tú me perteneces, yo te separé. Estoy hablando del pueblo de Cristo Jesús, no estoy hablando de Fortaleza de Sion, para que no vaya a haber ninguna tergiversación. Es decir, todo aquel que recibe a Jesús en su corazón es apartado, y el Señor le dice: tú me perteneces porque yo te separé, yo te he hecho santo. Santo no es la condición de la vivencia de vida de cada uno, sino que santo es la identidad de que yo he sido apartado para la gloria de su nombre. Entonces, ser santo, amado hermano, no significa perfección, como muchas veces nos enseñaron o nos quisieron enseñar a lo largo de la vida. Es que se cree que es santo. Sí lo soy. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, Kadosh en mí, me apartó para la gloria de su nombre. Y es donde tenemos que entender que ser santo, por eso la Biblia dice: sean santos como vuestro Padre que está en los cielos. Apartado. Entonces borra ya ese concepto de que santo es la condición de que eres perfecto y que no fallas en nada, porque santo, según la Biblia, es única y exclusivamente ser apartado para el Señor. Es donde el Señor te dice: tú me perteneces. Entonces esto nos enseña a nosotros algo bien interesante. Quien te declara a ti santo mediante Cristo Jesús es el Padre Celestial. ¿Cuántos santos sabemos en esta mañana? Cuando alguien te diga: ¿y vos que te crees santo? Es que sí lo soy. ¿Sos perfecto? No, soy imperfecto. Problemas me llueven, problemas todos los días, pecados ocultos internos
Todos tenemos. Pero a pesar de la adversidad, a pesar de la lucha, a pesar del defecto, Jesús dice: tú eres santo. Porque te aparté, porque te he hecho mío, porque tú me perteneces. Solamente por pertenecer a Cristo Jesús, tú tienes ya el calificativo de ser santo según la Biblia, no según yo. A veces la gente le dice a uno: usted se cree santo. Es que sí lo soy. Cuando te pregunten si eres santo, dile: sí soy. Como aquí, no me representa. A mí sí me representa eso. ¿Por qué? Porque Jesús me compró a precio de sangre. Me apartó del pecado, del lodo cenagoso. Y ahora, por su nombre, soy santo. Porque Él me ha comprado. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. Dice la Biblia sobre la línea de la santificación. Santificar. ¿Qué dijimos que era ser santo? Identidad. Mire, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos hijos de Dios? Levántame su mano. En esa misma manera, cada vez que pregunten cuántos santos hay en esta iglesia, usted levante su mano. Porque santo únicamente es ser apartado. Independientemente de mi condición, yo soy santo. ¿Por qué? Porque el Señor me compró a precio de sangre y me apartó para la gloria y la honra de su nombre. Entonces, el calificativo de santo es identidad dada por Dios. Ahí tú no haces ningún esfuerzo. Solamente confiesas a Cristo Jesús con tus labios y en automático eres trasladado, dice la Biblia, de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos santos sabemos en esta mañana? Santo es tu identidad, nuestro calificativo de buenas notas cristianas, de buen comportamiento cristiano. No. Ser santo es una posición que yo adquiero porque Jesús me compró. Así de sencillo. Es decir, nadie llega a ser santo por sus propias pistolas. Nadie llega a la dimensión de ser santificado por sus propias pistolas, sino que solamente alcanza esa dimensión quien ha sido comprado primeramente a precio de sangre. ¿Y eso cómo se hace, pastor? Recibe al Señor Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Y cuando tú ores en las atmósferas espirituales, dice la Biblia que eres trasladado de la dimensión de las tinieblas en el mundo a la dimensión de la luz verdadera en Cristo Jesús. Cuando ese cambio se da de las tinieblas a la luz verdadera, te convirtieron de pagano o de pecador a santo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tú eres santo porque Cristo Jesús pagó precio de sangre por ti. Cada vez que te pregunten o alguien te haga la alusión de que eres santo, sí. ¿Por qué? Porque Jesús me compró. Eso es muy diferente al proceso de la santificación. Porque la santificación ya es una acción de Dios en la vida de cada uno de sus hijos. La palabra Kadash, que viene también del anterior que vimos en santo, significa purificar, preparar y consagrar. Agiazo es una transformación, es un proceso de limpieza, y la santificación es la que te va llevando a la dimensión de la santidad. Por eso es que Juan capítulo 17 versículo 17 dice: mire, santifícalos. Tenemos que separar los conceptos de ser santo de ser santificados, porque la Biblia dice que este proceso de santificación lo da alguien. ¿Quién dijo en la Biblia que es la verdad?
Oh, entonces santifícalos en tu verdad. Dice la Biblia que la santificación viene a través de la palabra. Porque en la palabra de Dios, en el compendio del escrito, está la suma de tu palabra. ¿Qué dice la Biblia? La suma de tu palabra es verdad. Entonces vemos en Juan 17:17 que la suma de la palabra, que la palabra entregada, amado hermano, es lo que nos lleva a la dimensión de la santificación. Es decir, acá es una acción de Dios y es un proceso que se arranca. De ser santo, usted ya es santo. ¿Por qué? Porque Cristo lo compró. Pero en ese proceso de compra debo de caminar en la línea de la santificación a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la suma de tu palabra es verdad para mi vida. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. Y ese proceso de santificar, esa es la obra continua que el Espíritu Santo trae en nosotros, la cual no es de un día para otro. Aquí es donde hablamos de los procesos que muchas veces atravesamos para nosotros poder salir de muchas situaciones difíciles. ¿Sabes qué es la santificación? La santificación es el taller de Dios. Es donde el Señor toma todo lo dañado, todo lo roto, todo lo que trae trauma, todo lo que necesita ser, diga conmigo, reconstruido. ¿Cuántos nos recordamos acerca del valle de los huesos secos? Dice la Biblia que todos esos huesos tenía que venir vida sobre ellos nuevamente. Soplan los 4 vientos. Vamos a enseñar acerca de los 4 vientos proféticos. Pero ¿qué te quiero decir? Cuando el Señor empieza ese proceso de cero, te lleva a una dimensión de restauración. Ahí es cuando el Espíritu Santo te confronta. Ahora, esa confrontación que el Espíritu trae sobre tu vida no es para dañarte, es para edificarte. Esos son los procesos que nosotros conocemos, es decir, ser santificado. Dígale a su hermano que está a la par, te va a doler. Estar en el proceso constante de ser apartado para Dios duele. Pero ese es un dolor que, mire, yo no sé si usted alguna vez, ¿cuántos saben que hay dolores que producen placer? Por ejemplo, el clavo que se le salía a usted en el tacón. ¿Alguna vez no se te salió un clavo en el tacón del zapato? ¿A alguien se le ha salido alguna vez un clavito que usted camina y a veces hasta así uno ve? Dice, qué rico se siente. Cuando quita el clavo, de allá anda usted caminando, ya no está el dolorcito, aquel que ¿alguien le ha pasado eso o solo a mí? Entonces hay dolores que duelen. Son los dolores que transforman en Dios. Entonces ser santificado, es decir, entrar en la dimensión de la santificación, que es algo a lo cual el Señor nos va a llevar a nosotros a lo largo de este año. ¿Por qué? Porque Él anhela una iglesia. ¿Cómo? Pura y sin mancha. ¿Y cómo llega a la dimensión de la pureza? A través de la santificación. Por eso es que yo no empato, amado hermano, en andar buscando ahorita casa, carro, sueldos, puntos, cuando ya próximamente viene Jesús. Yo personalmente considero que es una bajeza no estarle diciendo a la iglesia, apártese para su Señor. Porque toda la iglesia dice, el espíritu de la iglesia dice, ven Señor Jesús, como si no te has santificado. ¿Cómo si no te has santificado? Porque dice la Biblia que sin la santidad. Entonces santificar, a diferencia de ser santo, santificar es un proceso de una obra continua que el Espíritu Santo trae sobre la vida del creyente. ¿Para qué? Para ser llevado a las dimensiones de gloria que Él tiene destinada para cada uno de nosotros. Es un proceso progresivo, mire, donde número 1, esto vas a experimentar, si no es que ya empezaste a experimentarlo, lo has experimentado. Mira hacia dónde lleva el Espíritu Santo. Vas a tener problemas de confrontación. Vas a tener problemas de limpieza espiritual. Va a venir renovación a tu entendimiento. Va a venir fortalecimiento. Mire, dice la Biblia que el Espíritu confronta, limpia, renueva, fortalece.
forma el carácter de Cristo, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es alcanzada ¿cómo? A través de ser santificados. ¿Cuántos dicen amén? Primero le voy a hacer una pregunta: ¿cuántos anhelamos ir de vuelta a la casa del Padre? Levánteme la mano. Aleluya. ¿Habrá alguien que tenga prueba el día de hoy? Levánteme su mano. ¿Habrá alguien que esté pasando un momento difícil y adverso? Estás creciendo. Tú tienes que saber que los dolores a lo largo de tu vida, los problemas a lo largo de tu vida son crecimiento, son madurez. Cuando los niños crecen y entran a la edad de la pubertad, amado hermano, duele medio cuerpo donde los huesos se están estirando. Entonces, cuando nosotros pasamos el proceso de ser santificados, el proceso de la santificación, amado hermano, eso es pasar problemas, procesos de poda, procesos en los cuales Dios nos lleva. ¿Con cuál propósito? De que crezcas. Mire, esa limpieza sí, va a ser crecer, va a ser caerse, va a ser levantarse, va a ser aprender, así de vez en cuando ser corregido, de vez en cuando va a ser podado, pero usted va a decir: ahora ya no soy igual. Usted se puede sentar y examinar quién era usted hace 2 años y puede decir hoy: ahora ya no soy, pero ni la sombra de quién era hace 2 años. Es porque el Espíritu Santo ha venido trabajando a lo largo de tu vida. Pero en esta etapa que estamos atravesando como iglesia general, yo creo que lo más prudente y la línea de instrucción por parte del Señor es aprendamos a apartarnos, a ser santos, a entrar en la dimensión de la santificación y a ser santificados por el Cristo de la gloria. Entonces las confrontaciones, esos problemas que tienes en tu casa, nada más es el proceso en el cual Dios está buscando que madures, que crezcas, que aprendas a manejar, que aprendas a administrar, que aprendas a salir con el poder de Dios y con la ayuda de su Espíritu Santo, con la guianza del Espíritu Santo, de cualquier agujero donde te encuentres. Ese problema que tiene con la vecina, muestre madurez. Ese problema que tiene en el colegio con los niños, muestre madurez, crezcamos juntos en Cristo Jesús. Entonces vemos que ser santo es una identidad, pero ser santificado es lo que Dios hace a través de su Espíritu Santo para darnos vida y para darnos vida en abundancia, amada iglesia. Este año que viene, este 2026, es un año donde nosotros como iglesia hemos de proponernos cada uno, porque recuérdate que esto es voluntario. El que quiera ir de regreso a la casa del Padre, me atrevo a decírtelo hoy sin temor a fallar, que sin este tipo de labor del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los creyentes, ovejas del redil del Señor, hablo iglesia en general, amado hermano, sin esta línea de santificación, dice la Biblia, nadie verá a Dios. O sea que tenemos que ser purificados, tenemos que ser transformados. Ese problema que estás atravesando, Dios lo toma para ver cuán maduro eres, cuánta sabiduría en la palabra has adquirido para poder avanzar, aprender como aquella mujer que fue llevada, amado hermano, delante del Señor Jesús con una falta, y el Señor lo que le dice es: vete y no lo hagas más. Es decir, transfórmate, renueva tu mente, renueva tu forma de pensar, límpiate, transforma tu carácter al carácter de Cristo. Número 4, el santo. Ahora sí puedo decir que soy santo, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos podemos decir que somos santos? Porque santo es una identidad, no es el producto terminado. Santo soy yo. Santificación es la que Dios hace en mi vida. ¿Para qué? Para alcanzar la dimensión del ser santificado, apartado, transformado. Es decir, la obra de Dios completa en aquella área que presentaste. Pastor, mire, yo uno de los problemas más grandes que tengo, amado hermano pastor, es que a mí me cuesta llevarme con mis suegros. Y tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis hijos, porque pues siempre hay conflicto. Ok, listo, no hay ningún problema. Avanza, cambia el carácter y sé transformado. ¿Para qué? Para que cuando tú llegues a esa dimensión, la obra del Señor esté completada en ti. ¿Por qué? Porque esta palabra santificado es un participio.
de agiazo, la palabra que vimos en anterior. El que fue purificado, el que fue agiazo, el que fue transformado, el que fue limpio, el que se hizo santo. Dice acá, mire, el que fue purificado ya quedó consagrado. Santificado es un participio, es algo que ocurre en un verbo. Amor, amó. Es algo que se da como una constancia de una ejecución. Mire lo que dice Primera de Corintios 6:11. Vosotros, bueno, en este contexto de la palabra dice: ya habéis sido lavados, ya habéis sido apartados, ya habéis sido santificados. Entonces la santificación es algo que se alcanza en el proceso en el cual tú puedes decir: Señor, consumado es. Esto es algo así como lo que le pasó a la mujer que le dijeron: vete y no lo hagas más, esperar. Ya lo volvimos a leer de ella en la Biblia, ¿verdad? Asumimos que tomó su carta de cambio y abandonó. Entonces, el santo atraviesa el proceso de la santificación a través de la circunstancia que Dios le está haciendo atravesar. Y cuando tiene la victoria en sus manos, cuando ha logrado vencer esa tentación, cuando ha logrado vencer esa circunstancia con la que está peleando en su vida, dice la Biblia que se cierra un ciclo. Vosotros, santos, en el proceso de ser santificados, han de llegar al nivel de la santificación, porque yo, el Padre de la gloria, termino el ciclo del proceso de la formación. Quiere decir que en este tiempo de santificación, el Espíritu Santo nos va a llevar a través de aquellas cosas en las cuales no hemos podido abandonar ni avanzar a lo largo de mucho tiempo, con el entendimiento, amado hermano, de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dele una ofrenda de palmas al Rey de la Gloria. Entonces, en esta obra completa, mire, en esta obra completa se han roto problemas de vicios. El santo que aún tenía problemas de alcohol, el Señor lo lleva a un proceso de transformación y de purificación y de limpieza. Solo el Espíritu Santo y Él sabrán cómo. Ahí usted y yo no tenemos nada que ver, cada uno a su propio arado. Y en ese proceso Dios termina. Y mire, un vicio se rompe. Pastor, ya tengo 3 meses que no me echo una cerveza. Gloria a Dios, sigue adelante. Pastor, ya llegué al año, ya tengo un año de que ni siquiera volteo a ver. Gloria a Dios, sigue adelante. Le puedo hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí peleamos con pasiones internas de nuestro corazón y de nuestra alma, de nuestro diario vivir? Levánteme la mano con mucha certeza y convicción. Si pues usted y yo necesitamos ser limpios, ¿cómo? A través de la santificación. Eso es cuando uno dice: ¿qué cosa le quita a uno Dios cuando viene delante de él, Johnny? ¿Qué te quitó a ti, por ejemplo, cuando viniste y encontraste al Señor Jesús? Mala actitud, mal carácter. Algunos que todavía no se logran hacer el kit y todavía ahorita a las 11 de la mañana andan jugando fútbol en vez de estar aquí en la iglesia. Con mucho respeto, ¿cuáles son las mañas que Dios se tiene que quitar? Esa es la santificación. Tú ya eres santa. Es decir, ser santo no es el final. Ser santo es ser apartado. Ir en el proceso de la santificación es lo que Dios va a obrar en mi vida a través del Espíritu Santo. Y alcanzar la dimensión del santificado, amado hermano, es cuando tú identificas en tu vida de que aquello por lo cual te habías presentado de Dios ahora no existe más. La esposa insujeta ahora se sujeta al esposo, no porque el esposo se lo exija, sino porque el Espíritu Santo se lo reveló.
Esposas, sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Cuando los hijos ahora son sujetos, ya no se les salen de la casa, ya no regresan después de las 11, sino que de pronto su hijo entra en el entendimiento y dice: no, yo quiero honrar a mis padres, y para honrar a mis padres lo primero que tengo que aprender a hacer es, mire, ningún hijo agrada el corazón de Dios siendo irreverente, siendo irresponsable y siendo desobediente delante de su madre y de su padre terreno. Por si hay algún hijo que le cuesta aquí un poquito la sujeción con sus padres. Pero santificado es la obra completa en un área. Es decir, nadie alcanza la dimensión de la santificación plena y completa. Es el proceso. Yo no sé con cuántas áreas te vaya a tocar a ti pelear a lo largo de este año 2026, pero lo cierto es que el Señor te anhela a ti. Escucha lo que te estoy diciendo: el Señor te anhela a ti, pura y sin mancha. Santificado no describe perfección. Santificado describe obra terminada. Diga conmigo: en una especie, en un área específica de tu vida. ¿Qué te cuesta en tu vida regular? Mire, pastor, a mí lo que me cuesta, soy muy comunicativa. Ándale. En Guatemala le decimos chismosa. ¿Sabes por qué? Obra terminada. Porque aquellas cosas que tú identificas internamente en tu corazón, que deben de ser entregadas delante de Dios, el Señor las va a perfeccionar. Porque dice la Biblia en el libro de Filipenses que el que comenzó, ay, me comí la escritura, mire, me comí el versículo, pero Filipenses dice que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá. ¿Perdón? 1:6. Gloria a Dios, gracias, mijo. Póngale aquí el 1 y el 6. Pero mire cómo dice acá de bello: Dios, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando. Quiere decir que hasta el día de Jesucristo, cuando el Señor regrese, vamos a terminar de ser siendo purificados y limpios. Entonces, ser santo es identidad. La santificación es el proceso, y ser santificado es la obra terminada del Señor en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos podemos decir hoy con certeza que tú ya no eres el mismo que inició este año 2025? ¿En cuántas de nuestras vidas han habido cambios, iglesia? Levanta tu mano. ¿Has tenido cambios en tu vida? Y dice la Biblia que el que comenzó esa tan buena obra en ti es fiel y la va a terminar. Ser santificado es la libertad. Mire, ser santificado es la libertad de aquel que tomaba licor, que un día dice: no, yo ya tengo años de no tomar una copa. Aquel que robaba: no, pastor, yo cuando el Señor vino a mi vida dejé de robar, dejé de matar, dejé de extorsionar, dejé lo que a Dios no le agradaba. En ese proceso el Señor fue culminando y terminando su obra. Ahora tú puedes decir, ¿cuántos pueden decir: yo ya no soy esa misma persona? Ya no soy el mismo. Tú decís: ya no pienso igual que antes, pastor. Yo ya no quiero regresar a él. Yo ya no quiero ser aquel hombre que era, porque el Cristo de la gloria me compró, me hizo santo a través de su sangre, me ha ido perfeccionando, y hoy puedo decir que entrego esta área delante de Dios, frutos dignos. Hoy tenemos que entregar nuestro 11º fruto digno de arrepentimiento. ¿Cuántos seguimos trabajando con el fruto digno de arrepentimiento en nuestra vida? ¿Sabes qué has hecho sin querer queriendo? Diría aquel personaje que salía antes en la televisión. Has estado siendo santificado a lo largo del año. Pero hay cosas que todavía se necesitan de una manera extraordinaria. Entonces, mira este cuadro explicativo. Mira, Kenny.
Ser santo es la identidad en Cristo Jesús. Aquí habemos santos, y en toda iglesia donde hayan hijos de Dios que hayan recibido a Cristo en su corazón, son santos. Son santos en proceso de ser santificados para alcanzar la dimensión de la santificación. Es decir, ser santo es la identidad. ¿Por qué? Porque Dios me declara suyo, soy de su pertenencia. En la santificación, mire, una es identidad, la otra es acción y el otro es resultado. De tres palabras que estoy seguro, muchos a lo largo de nuestra vida cristiana la hemos tergiversado. A muchos nos enseñaron que teníamos que ser santos porque Dios es santo, pero tú no haces ningún esfuerzo por ser santo, porque ese nivel de nombre de ser santo es la consecuencia de haber recibido a Jesús en el corazón. La santificación es un proceso hecho por el Espíritu Santo de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por eso yo estoy convencido que esta dispensación es del Espíritu Santo, amado hermano. Y alcanzar la dimensión de santificado es el resultado de la victoria en esa área específica con la que tanto has peleado. ¿Alguien ha estado peleando últimamente con áreas específicas en su vida? Levánteme su mano, por favor. Dios te va a dar la victoria. En el nombre del Señor Jesús, el Señor te va a dar la victoria. Entonces, ser santo te recuerda, cada vez que escuches tú eres santo, tú te recuerdas que eres propiedad de Cristo. Yo soy propiedad de Dios, por eso soy santo, porque el Señor a través de su nombre me ha hecho santo. Santificarte te confronta con lo que hoy estás haciendo. Habrá alguien que hoy tenga que dejar alguna vana manera de vivir, alguna mala enseñanza o algo en su vida que no le esté siendo de edificación. Esa es la santificación. Si tú estás peleando hoy con un área de tu vida, ponle el nombre que quieras: sujeción, obediencia, maldicencia, chisme, murmuración, todas esas cosas feas de las cuales el Señor nos quiere sacar. Tú estás en un proceso de santificación. Tus huesos que se habían secado empiezan a adquirir vida. ¿A través de qué? De la santificación en Cristo Jesús.